Bien, ¿tenemos alguna duda? Bueno, pues como os comenté por la mañana, lo que no funcionaba del JSON Adapter era como consecuencia de la versión que habíamos puesto, que había puesto yo, en las dependencias. ¿De acuerdo? Bien, vamos a buscar la dependencia de JSON, ¿de acuerdo? Que sería la implementación de JSON Binding. Entonces, lo digo para que lo veáis. Pues buscamos Maven, MVN, de JSON. Y aquí me dice que la dependencia de JSON tiene, o sea, que JSON tiene todas estas versiones. La última es la versión 3.03. ¿De acuerdo? Si picáis aquí, os dice cuál sería la dependencia Maven que nosotros tendríamos que incluir en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí abajo os dice de qué otras dependencias, o sea, qué otras dependencias tiene. Esta JSON depende de Jakarta JSON API de la versión 2.1.0. ¿Vale? Y de Jakarta JSON Bin API de la 3.0. JSON 3.03 depende de Jakarta JSON Bin API 3.0. Jakarta JSON Bin API 3.0. Y depende también de Jakarta JSON-API 2.1.0. Jakarta JSON API 2.1.0. ¿Vale? Ahora tenemos que buscar cuál es la dependencia Jakarta.json, la más alta de Jakarta.json que sea compatible con la 2.1.0. Pues si hacemos lo mismo, si buscamos en el navegador Maven ORG Glassfish Jakarta.json, aquí me dicen todas las versiones que hay de esa librería. 2.0.1, que sería la más alta en cuanto a ORG Glassfish Jakarta.json, esta depende de 2.0.1. Esta, perdón, 2.0.1 depende de Jakarta.json JSON API 2.0.1. Vale. Esta es una API superior a esta. Pero es que de esta, de ORG Glassfish Jakarta JSON, ORG Glassfish Jakarta JSON, las versiones que hay son estas. Pues cogemos la más alta. ¿De acuerdo? Cogemos la más alta, 2.0.1. Y si vosotros ejecutéis ahora vuestra aplicación con JSON versión 3.03, Jakarta JSON Bin API 0.0, Jakarta JSON-API 2.1.0,
y Jakarta JSON 201, si vosotros ahora esto lo ejecutáis, aquí ya os funciona normalmente. ¿Vale? Lo que esta mañana no nos funcionaba, ahora ya nos funciona. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las librerías correspondientes. Las versiones correctas de las librerías. ¿De acuerdo? A medida que programéis, y cuanto más programéis, os daréis cuenta que muchos problemas de programación vienen como consecuencia de las versiones de las librerías. ¿De acuerdo? Vale, pues un ejemplo, el de esta mañana. Yo el código de la aplicación no lo he tocado, solamente he tocado las versiones. Y ahora es cuando funciona. Fijaros que lo que habíamos hecho por la mañana, para la clase asignatura, que al final lo había puesto aquí en la configuración, lo que habíamos puesto en la clase asignatura es que cuando JSON Binding transforme a JSON un objeto asignatura, lo haga a través de esto. ¿Y esto qué es lo que hace? Ese adaptador me transforma un objeto asignatura a un objeto de otra clase distinta. Da igual cuál sea aquella otra clase distinta, porque lo que hará JSON Binding será transformar este objeto a JSON. Si nosotros ya le proporcionamos un objeto JSON Object, lo va a transformar correctamente, ¿vale? Según lo que dicte este objeto. ¿Vale? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, el objeto asignatura lo vas a transformar a un objeto JSON que contenga un atributo X con el código de la asignatura, un atributo Y con el nombre de la asignatura a mayúsculas. Bueno, pues por cada asignatura lo que tenemos es justamente eso. ¿De acuerdo? Pero que no tiene por qué ser un JSON Object, puede ser cualquier objeto. Por ejemplo, imaginaos que vosotros decís, vale, pues yo voy a transformar la asignatura a un mapa con clave string y con valor string, donde mapa es HowToMap. De forma que este JSON Object, ahora ya no es un JSON Object, esto lo voy a, estas líneas las voy a comentar, porque como he cambiado lo de arriba, esto ya no me vale, y ahora lo que me pide es que implemente estos. El método a través del que tengo que transformar una asignatura a un mapa. Y el método inverso, en el que a través de un mapa tengo que obtener la asignatura. ¿Cuál era la regla JSON Binding con respecto a mapas? Cuando yo le paso un mapa y JSON Binding tiene que transformar un mapa, lo que genera es un JSON Object, en donde ese JSON Object tiene como propiedades las entradas del mapa. ¿De acuerdo? Si yo lo transformo a mapa, resultará que puedo hacer me creo un mapa, navegador, por ejemplo, con Hashmap. Y ahora ese mapa es el que yo voy a devolver. Y ahora le digo, en ese mapa
me vas a meter una clave que vamos a llamar XXX. Y su valor va a ser de mi asignatura el código. Y ahora en ese mapa me vas a crear otra clave donde su valor va a ser el nombre de la asignatura. Luego nosotros estaríamos transformando un objeto asignatura a un mapa. Y ese mapa tiene que tener una clave XXX con el código de la asignatura y una clave YY con el nombre de la asignatura. Cuando JSON Binding tenga que transformar un objeto asignatura, dirá, yo para transformarlo tengo que utilizar este adaptador. Luego, cuando va a transformar este objeto, utiliza el transformador. El transformador, ¿qué es lo que hace? Me transforma la asignatura a un mapa. Y ahora JSON Binding lo que transforma a JSON es ese mapa. ¿De acuerdo? El proceso inverso. Yo recibo el mapa y tengo que devolver la asignatura. Asumimos que el mapa tendrá que cumplir estas especificaciones, que tiene que tener una clave XXX y tiene que tener una clave YY. Por lo tanto, nosotros devolveremos una asignatura vamos a utilizar aquí los patrones. Ahora tenemos ya bien definido el patrón builder, en donde para esa asignatura diremos el código de la asignatura, ¿qué será? Pues de este mapa, vamos a llamar como parámetro mapa, tengo que obtener el valor de la clave XXX. El valor va a ser un string, lo que me pide justamente el código de la asignatura. Respecto al nombre de la asignatura, diremos el nombre, pues será del mapa, extraigo la clave YY. Construyo el objeto asignatura y lo devuelvo. Ya he transformado mi mapa a asignatura. ¿De acuerdo? Si nosotros ejecutamos la deserialización va a ser exactamente igual. Y si nos fijamos en el JSON generado, la asignaturas, es un array de objetos, donde cada objeto tiene una propiedad x, y, y, sistemas de base de datos 2, propiedad xxx, clave AA. Es decir, lo que me transforma a JSON es este tipo de dato, que puede ser cualquier tipo de dato. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un tipo de dato JSON. Generalmente es un tipo de dato JSON, pero no tiene por qué ser. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier tipo de dato que JSON sepa transformar. ¿De acuerdo? Vale. Luego, entonces, con respecto a esta mañana, simplemente tened en cuenta las versiones. 303, 30, 201, 210. Vale.
Bueno, pues ahora vosotros lo que vais a hacer es, en el tema JSON, vais a resolver con JSON Binding la práctica, parece que era de las tres que había, la segunda, la de las series de televisión. A mí os daban el JSON y vosotros tenéis que leer ese JSON y generar un objeto serie que incluya toda la información. Intentad hacerlo de forma que el objeto serie sea igual al objeto serie que creamos cuando implementamos esa práctica utilizando JSON Processing. ¿De acuerdo? Lo que vais a resolver es la práctica D, ¿vale? Solo que implementándolo ahora con JSON Binding. Aquí tenéis el código con respecto a la práctica D. De ahí, si queréis, copiad vuestra clase serie, más todas las clases que tuvimos que implementar, y leed este fichero got.json utilizando JSON Binding.
Bien, habéis creado el proyecto y habéis copiado las clases del proyecto anterior. Yo es lo que he hecho. Me he traído un proyecto y he copiado las clases serie, género, personaje y temporada del proyecto que habíamos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Mi clase serie contenía código, título, productora, género, sinopsis, el reparto y temporadas. ¿De acuerdo? El reparto era una lista de objetos personaje donde un personaje tenía el atributo personaje y el atributo actor. Y luego teníamos que las temporadas era una lista de objetos temporada donde cada objeto temporada tenía una lista de capítulos. ¿De acuerdo? Vale. Lo que tenemos que hacer en nuestro programa es leer el fichero y obtener una serie. Vale. Para eso lo que habíamos hecho en aquel proyecto era definir una clase JSON-FileReader que lo que hacía era encargarse de leer. A esa clase definíamos un método React al que le pasábamos como parámetro el objeto file y esa me devolvía el objeto serie. ¿De acuerdo? Serie que nosotros lo que estamos haciendo en nuestro programa es imprimir. Vale. JSON-FileReader. Método React, recibimos como parámetro el fichero, tenemos que devolver la serie. Nosotros flujos los vamos a tener que crear sí o sí. Vale, pues nos creamos el file reader, buffer reader, en tanto que este fichero tiene que ser un fichero de texto, puesto que es JSON. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora, ¿cómo leemos? Utilizando JSON binding. Si utilizamos JSON binding, si os acordáis de por la mañana, lo que teníamos que crearnos era un objeto JSON-B. Pues, a todos los efectos hay que crear un objeto JSON-B. Vale. ¿Cómo nos creamos ese objeto JSON-B? Decíamos, nos creamos el objeto JSON-B a partir de un objeto JSON-B builder, utilizando patrón builder. Vale. Pues hay una clase JSON-B builder. Esa clase tiene un método estático newBuilder, a través del que creamos un objeto JSON-B builder. Este es nuestro builder, ¿de acuerdo? Y este, como builder, ¿qué es? Pues tiene un método build a través del que
crea y devuelve el objeto JSON. Esto es lo que hemos visto por la mañana. Entre medias, a ese builder, si queremos, le podemos asignar una determinada configuración. ¿De acuerdo? Configuración que crearíamos antes. ¿De acuerdo? Vale. Pues se lo añadimos en tanto que veamos que sea necesario. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que utilizar los métodos de este. Vale. Pues a través de ese objeto JSONB, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer JSON, ¿no? Pues tendremos que invocar o a métodos toJSON o a métodos fromJSON. Si tenemos que leer desde JSON, pues tendremos que invocar a un método fromJSON. ¿A cuál? Pues una de dos. O yo le paso como parámetro un string conteniendo el JSON, o bien le paso como parámetro un reader del que yo le dé el JSON. Hombre, pues emplearemos esta versión. Le paso el reader. Porque el reader ya lo tengo. Será mi buffer reader. ¿De acuerdo? Luego, método JSON, yo te paso el buffer reader y ahora te tengo que indicar qué tipo de datos es el que yo quiero obtener. Yo asumo que el JSON contenido en este reader hace referencia a una serie. Y yo lo que quiero obtener, por tanto, es un objeto serie. Pues serie.class. Y lo que me devuelve es un objeto serie. Si el JSON no es una serie, pues o me devuelve un objeto serie cuyo estado, cuyos atributos valen valor por defecto, o incluso se puede propagar una excepción. Porque no hay coincidencia entre lo que es el JSON y cómo he especificado yo la clase serie. Pero si lo he especificado bien, me leerá la serie perfectamente. Y devolvemos la serie. Luego, esta es la programación que tenemos que hacer. Y solamente esto. Es que no hay más. Eso sí, tenemos que diseñar bien la clase serie. Y cuando digo bien, digo con respecto a este JSON. Este es el JSON que a mí me dan. Y este sí que es invariable. ¿De acuerdo? Vale. ¿A mí qué me dice? Si yo analizo este fichero, estoy representando un objeto. Vale. Mi clase serie es un objeto. Vamos a ponerlo. Así. Mi JSON y mi clase. Vale. Atributo código. En mi clase serie, atributo código. Se llaman igual. Vale. Título. Título. El orden da igual, ¿eh? El orden de los atributos y de los atributos del JSON y de los atributos de la serie es indiferente. Lo comenté por la mañana, que el orden da igual. Lo importante es que aparezcan los atributos. Vale. Productora. Productora. Bien, aquí es cadena de caracteres, aquí cadena de caracteres. Vale. Género, género. Aquí el género no es un string, sino que es género, una enumeración. ¿Qué sabemos con respecto a las enumeraciones y JSON binding? Si yo transformo un dato enumerado, cualquier constante enumerada, a JSON, me lo transforma como un string, cuyo valor coincide con el nombre. El proceso inverso es igual. Si yo tengo aquí una cadena de caracteres y yo lo tengo que obtener es la constante enumerada, lo que me va a localizar es aquella constante cuyo nombre coincide con
ya habíamos visto, cuando implementamos este ejercicio con JSON Processing, que toda enumeración contenía método value_of al que yo le pasaba como parámetro un string y me devolvía la constante. Vale, pues eso es lo que utiliza también JSON Binding. Luego, drama y por las especificaciones de la aplicación, las otras eran comedia, biopic, FX. En este caso, siempre el nombre de las constantes enumeradas que coincida en mayúsculas y minúsculas con respecto a las cadenas de caracteres que nosotros especifiquemos ahí. ¿De acuerdo? Tiene que coincidir el nombre, con mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Bueno. Teníamos sinopsis. Vale. Tenemos reparto. Aquí el reparto es una lista de objetos personajes. Aquí el reparto es un array de estos objetos. Tenemos que comprobar estos objetos con respecto a esta clase personaje. Clase personaje. ¿Qué tenemos? Un atributo personaje. Atributo personaje. Vale. Atributo actor. Se llaman igual. Tipos de datos iguales. Pues vamos bien. Y ahora tenemos temporadas y aquí tenemos un atributo que se llama capítulos. Ya no hay coincidencia en cuanto a nombres. Si no hay coincidencia en cuanto a nombres y estamos utilizando JSON Binding, decimos, no te preocupes, mira, ese atributo JSON B property se va a llamar capítulos. Para eso tenemos esta notación, para indicar que un atributo nuestro se tiene que serializar en JSON con respecto a otro nombre distinto. Pues ya tendríamos esto. Este es un array. Este, ¿qué es? Una lista. Vamos bien. ¿Esto qué es? ¿Qué son los elementos aquí? Arrays de string. Aquí, objetos temporada. Ya no hay coincidencia. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a comprobar que toda la parte anterior nos funciona. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra clase serie es esto, lo comentamos. ¿De acuerdo? Mandamos a ejecutar y comprobamos. Vale. ¿Qué habíamos visto por la mañana con respecto a JSON Binding? Que si estamos leyendo JSON Binding, tiene que crear los objetos Java. ¿Cómo crea JSON Binding los objetos Java? A partir de su constructor que recibe ningún parámetro. Luego tenemos que comprobar que la clase serie tiene constructor que recibe ningún parámetro. Tendremos que comprobar que la clase personaje tiene constructor que recibe ningún parámetro. Y ahora simplemente hay que pensar. Si mi objeto serie JSON Binding lo crea a partir del constructor que recibe ningún parámetro, ¿cómo asigna el valor de las propiedades? Invocando sus métodos setter. ¿De acuerdo? Si cuando tenemos el objeto Java y generamos el JSON Binding utiliza los getter, cuando es el proceso inverso, cuando aquí tenemos el fichero JSON y queremos generar el objeto Java lo genera a partir del constructor que recibe ningún parámetro y luego tendrá que ir invocando a los métodos setter. Luego, esta clase serie y esta clase personaje
además del constructor que recibe ningún parámetro, tiene que tener los setter. ¿Cómo hemos definido la clase serie? La clase serie la hemos definido con value. Error. ¿Error por qué? Porque value es inmutable. Si nosotros ponemos la notación value, lo que estamos definiendo solamente son los getter. No estamos definiendo los setter. Luego, no nos valdría una clase value para JSON binding. ¿De acuerdo? Nuestra clase tiene que ser un data. Porque el data tiene los setters. Pero si ponemos data y builder, con respecto a serie, si vemos su estructura, lo que nos mete es el constructor que recibe todos los parámetros. No nos vale. Tiene que tener el constructor que recibe 0 parámetros. Luego, si estamos utilizando el patrón builder, también, adicionalmente, tendremos que especificar no as constructor, tendremos que especificar all as constructor. Ahora, esta clase serie sí tiene constructor que recibe 0 y sí tiene los setter. Adicionalmente tiene los getter, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Pero JSON binding lo que necesita es constructor que recibe 0 y setter. Vale. Seguimos. Vamos con personaje. Personaje lo tenemos definido igual, con value. No. Los objetos personaje los genera JSON binding. Los tiene que saber crear. Lo único que sabe es poder crear cualquier objeto a partir de su constructor que recibe 0 parámetros. Value no nos vale. Data. Y data, añadiendo además no as constructor y añadiendo all as constructor. ¿Vale? Ahora nuestro personaje ya tiene constructor que recibe 0, adicionalmente tiene otro constructor que recibe todos. Vale, sí puede tenerlos, pero obligatoriamente tiene que tener este. ¿De acuerdo? Más los setter, que también tienen los getter. Perfecto. ¿Vale? Bueno. Pues ahora lo que vamos a ver es si con la definición de estas dos clases es suficiente. Para el género es que no tenemos que tocar nada, porque automáticamente lo gestiona JSON binding. ¿Vale? Bueno, pues en main lo que estamos haciendo es crear el fichero, crear JSON File Reader, invocarlo, obtenemos la serie y la mostramos en pantalla. Vale, pues ejecutamos. Vale. Código. GOT, título Juego de Tronos, productora HBO, género drama, sinopsis, null, reparto, personaje Daenerys Targaryen y la Clerk, Jon Nieve, el que sea, personaje Sansa Stark, tal, todos los personajes bien. No me está haciendo bien lo de la sinopsis. Pues vamos a ver por qué no lo está haciendo bien. Porque aquí se llama sinopsis y yo aquí tengo escrito sinoposis. Bueno, pues es sinopsis. Vuelvo a ejecutar. Y ahora la sinopsis correcta. Y todo lo demás correcto. Luego me lo está leyendo bien.
Vamos con las temporadas. Decimos que las temporadas, que es esto, este atributo temporadas, la información tiene que venir de este atributo JSON. Primero tiene que haber concordancia. Hay concordancia, la hay en tanto que añadamos JSON-B-Property, capítulos. En sí, capítulos es un array, en sí, temporadas es una lista. Vamos bien. Ahora, los elementos del array en JSON, ¿qué son? Arrays. Los elementos en temporadas, ¿qué son? Un objeto temporada. Ahí ya no hay concordancia. Si no hay concordancia, ¿qué necesitamos? Un adaptador. Para definir el adaptador, JSON B type adapter. Y le tenemos que especificar aquí un adaptador para la clase temporada. Pues vamos a crearnos una clase, new Java class, que vamos a llamar temporada JSON B adapter. Esta clase tiene necesariamente que implementar el interface JSON B adapter, en donde nosotros tenemos que transformar un objeto temporada a otro objeto Java que nosotros especifiquemos. El que queramos, el que nos resulte más fácil, pensando en cuál va a ser el resultado de la transformación. ¿Vale? Imaginaros que tenemos un objeto temporada y queremos generar esto. Porque cada uno de estos elementos representa un objeto temporada. ¿Y esto qué es? Un array que contiene cada uno de sus capítulos, donde cada capítulo es un string. Lo más fácil es decir, hombre, pero si la temporada tiene una lista de strings con los capítulos, ¿no? Pues la forma más fácil es, yo transformo una temporada a una lista de objetos string. Y transformo la lista de objetos string. Cuando yo transformo una lista de objetos string a JSON utilizando JSON binding, ¿qué es lo que me genera? Un array de strings. Perfecto. Y por tanto, aquí lo que tengo que implementar es esto. Como, dado una temporada, obtengo una lista de strings y el proceso inverso. El proceso inverso es el que se utilizará cuando yo leo el JSON. Este se utilizará cuando yo genero el JSON. ¿Vale? ¿Y cómo hago esta transformación? Dado un objeto temporada, yo tengo que devolver una lista de strings conteniendo los capítulos. Hombre, pues temporada get capítulos me devuelve esa lista de objetos string. Eso es lo que devuelvo. Y ahora me dicen, aquí tienes la lista de objetos strings. Créame la temporada. Pues yo me creo el objeto temporada, utilizo el patrón builder para, a través de él, decimos, hombre, pues los capítulos, y yo te paso ese parámetro strings, creo que como parámetro.
Fijaros, tengo definido un adaptador que me transforma una temporada no necesariamente a un objeto JSON, no a un JSON Object o no a un JSON Array, sino a cualquier objeto Java que a mí me resulte cómodo y útil, visto cuál va a ser el resultado. Y pensad en lo que a vosotros os resulte más fácil a la hora de plantear el adaptador. Si sabemos que este va a ser un array en el que cada elemento va a representar una temporada y la forma en la que se representa la temporada es mediante un array de strings que representan sus capítulos, lo más fácil es decir, vale, pues yo transformo mi objeto temporada a una lista de strings que contenga los capítulos. Es que esa precisamente es la información que teníamos aquí en la temporada, la lista de los capítulos. Y fijaros que la transformación es tan simple como decir, devuelvo la lista de los capítulos. No tengo que crearme un array JSON y... ¿vale? JSON transformará esa lista de strings. ¿Cómo transforma la lista de strings? A partir de un array de strings. Perfecto. Y ahora el proceso inverso a mí me da una lista de strings, me da esto, y yo que tengo que generar mi objeto temporal. ¿Vale? Por lo tanto, en la temporada yo tendré que indicar a través de la notación JSON-B-TypeAdapter que el adaptador que tiene que utilizar es temporada JSON-B-Adapter.class, esa clase. Y lo tenemos. Y si lo tenemos, lo probamos. Claro. Pues aquí está la serie con todos los personajes, temporadas. Tenemos una temporada con los capítulos acerca del invierno, Camino Real, tal, hasta Fuego y Sangre. Luego tenemos otra temporada con los capítulos El norte del día, Las tierras de la noche. Otra temporada, pero está leyendo bien. Y hemos pasado de este fichero de texto a un objeto que contiene eso. Y fijaros qué es lo que hemos programado, que es prácticamente nada. Solo hemos programado el cómo tenemos que leer. Que el cómo tenemos que leer es simple. Simple en el sentido de que es que tampoco hay que programar nada. Porque esto es independiente que yo lea una serie, que lea un plátano, que lea un avión. Va a ser siempre igual. Y lo único que hemos programado a mayores, además de definir clases, que eso estamos definiendo tipos de datos, es el adaptador. Luego, fijaros que a todos los efectos, la complicación viene en cómo definamos nosotros las clases. ¿De acuerdo? Lo tenemos que hacer de alguna forma siendo compatible o siendo lo más próximo posible a la estructura de nuestro JSON. Cuanto más fiel seamos a esa estructura, muchísimo más fácil va a ser su procesamiento, en tanto que nosotros vamos a tener que programar poco o nada. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Os ha funcionado esto? Ya no, si os ha funcionado, lo hemos entendido. Lo gordo es entenderlo. Y fijaros que programando con JSON Binding hay que saberse 4 reglas, que son las que hemos visto por la mañana. Y es que no hay más. ¿Vale? Porque lo más complicado sería definir adaptadores. Y hombre, otra cosa no, pero adaptadores ya hemos visto indirectamente en JSON Processing. ¿Vale? Que precisamente lo hemos visto ahí con el propósito de aquí, nos resulta extremadamente fácil. ¿Vale? Fijaros que en el caso de JSON Binding, los adaptadores son mucho más fáciles, en tanto que solamente tenemos que especificar cómo se transforma un elemento a otro y al revés. Cuando lo hacemos con JSON Processing tenemos que decir cómo se transforma un elemento a JSON y cómo se transforma una lista o un array de elementos a JSON. Aquí no, aquí solamente un elemento. Bien. En las asignaturas de desarrollo y administración de sistemas de información y en las asignaturas de sistemas de información, JSON Binding lo vamos a utilizar continuamente. Si queréis hilar mucho, tendremos que utilizar dentro de JSON Binding adaptadores que si queremos hilar mucho, lo programaremos con JSON Processing. Transformaremos nuestros objetos a un JSON Object o transformaremos nuestros objetos a un JSON Array. Y para eso utilizaremos JSON Object. Pero muy rara vez. Todo va a ser JSON Binding. Cuando digo todo, veréis que es todo y continuamente. ¿De acuerdo? Si nos hemos extendido más en JSON Processing, es cuanto más sepas JSON Processing, más fácil te va a resultar esto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, pues mirad ahora a ver si vosotros vais a poder hacer la práctica E utilizando JSON Binding. ¿De acuerdo? La práctica E os dan un fichero CSV, eso lo tenéis que pasar a Java, cada línea de ese fichero la tenéis que pasar a un objeto Java y ahora tenéis que serializar esos objetos Java. ¿Vale? Bueno, pues esa serialización la hacéis con JSON Binding. Y además tenéis que leer esos ficheros JSON para hacer otra transformación. Vale, pues la lectura de esos JSON la hacéis también con JSON Binding. Bien. Tenéis que programar. Si no programáis, no sabréis si sabéis aplicar o no sabéis aplicar JSON Binding, JSON Processing. Por favor, programad.